Hola, ahora te voy a presentar límites de forma algebraica. Cuando tú vayas a calcular límites de forma algebraica, lo primero que tienes que hacer es evaluar el límite. Y a la hora de evaluar puedes que presentes los siguientes casos. Si te da un número, a la que le llamo C, es una constante, ese va a ser tu valor de límite a la hora que tú evalúas. También puedes evaluar y te da una constante entre otra constante, lo divides y ese es tu límite. Pero vienen los casos. Si te da un 0 entre una constante, el límite vale 0. Y si te da una constante entre 0, en ese momento puedes decir que el límite no existe. Y si te da 0 entre 0, también vas a decir que aún no termino. Es decir, tienes que hacer otro procedimiento algebraico para que puedas determinar el límite. Entonces, estos son los que quiero trabajar también. Un límite en la que a la hora de evaluar te dé 0 entre 0, entonces tú vas a decir aún no termino. Veamos unos ejemplos. Quiero calcular el límite cuando x tiende a 2 de x cúbica menos 3x al cuadrado más 7x menos 8. Este es mi punto de estudio, lo voy a evaluar en mi polinomio y me va a quedar 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado más 7 por 2 menos 8. 3 al cubo da 8, 2 al cuadrado da 4, por menos 3 da menos 12, 7 por 2 14 y menos 8. 8 más 14, 22. Menos 12 menos 8, menos 20. 22 menos 20 da 2. Por lo tanto el límite cuando x tiende a 2 de x al cubo menos 3x cuadrado más 7x menos 8 es igual a 2. Estoy en este caso. ¿Sí? Vayamos a un segundo ejemplo. El límite cuando x tiende a 5 de la raíz cuadrada de x menos 5. Evaluamos. Me va a quedar el punto de estudio 5. 5 menos 5, 0. Raíz cuadrada de 0. Si lo evalúo, sí va a existir, pero no, acuérdense que no ando evaluando. Quiero calcular el límite. Y el límite significa aproximarme al 5 por el límite lateral izquierdo y por el límite lateral derecho. Y vean, las gráficas son importantes, pues hay que tener noción de gráficas de funciones. Aquí está el 5. Si me acerco por la izquierda, no hay gráfica. Y si no hay gráfica, no hay límite. Si me acerco por la derecha, si hay gráfica, de hecho viene bajando. ¿A qué valor? Al 0. Entonces, cuando me acerco por la izquierda, no hay límite. Y cuando me acerco por la derecha, sí hay límite. Y como no son iguales, por lo tanto, podemos decir que el límite cuando x tiende a 5 de la raíz cuadrada de x menos 5 no existe. Porque los límites laterales no son iguales. Vayamos a otro siguiente ejemplo. El límite cuando x tiende a 0 de 2x entre 8x cuadrada menos 6x es igual a, vamos a evaluar, el límite cuando x tiende a 2 por 0 entre 8 por 0 al cuadrado entre 6 por 0 es igual a 0 entre 0. Cuando me da 0 entre 0 significa que aún no he terminado. Esto nos lleva a pensar a qué debo de factorizar. Cuando digamos, me da 0 entre 0, significa que aún no termino, entonces debo de pensar en que debo de factorizar. Vayamos a tomar la expresión 2x entre 8x cuadrada menos 6x, el límite cuando x tiende a 0. Puedo observar que el factor común de aquí, de estos dos, es 2x. Factorizo y me va a quedar 2x por 4x menos 2x por 3. Y cancelo los 2x y me queda 1 entre 4x menos 3. Y ahora sí, evaluamos. Aquí es cuando x tiende a 0. Y entonces me va a quedar 1 entre 4 por 0 menos 3. Y me queda que 1 entre 0 menos 3. Y me queda que esto vale 1 entre menos 3, que es lo equivalente a menos 1/3. Por lo tanto, podemos decir que el límite cuando x tiende a 0 de 2x entre 8x cuadrada menos 6x es igual a menos 1/3. Entonces, aquí lo que tú tienes que tener presente es que sepas factorizar. Si no sabes factorizar, entonces se te va a dificultar. Vayamos a un último ejemplo. El límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada más x menos 6 entre x cuadrada menos 4.
Esto es igual a el límite cuando x tiende a 2 de, evaluamos, 2 al cuadrado más 2 menos 6 entre 2 al cuadrado menos 4 es igual a 4 más 2 menos 6 y 4 menos 4 da 0 entre 0. Significa que aún no termino y eso implica que debo de factorizar. Vayamos. Esto se llama trinomio. Y esto, diferencia de cuadrados. Aquí viene la parte que tú tienes que tener presente qué tipos de factorizaciones existen. Y dependiendo de la expresión es lo que tú vas a aplicar. Como es un trinomio, dice la teoría, que tienes que buscar dos números que multiplicados te den menos 6, pero que sumados o restados te den, en este caso, 1, porque es lo que tiene aquí la x. Y esos valores son el 3 y el 2. 3 por 2, 6, más por menos, menos. Y 3 menos 2 da 1, que es el que está aquí. Diferencia de cuadrado dice que le sacas raíz cuadrada a los extremos y lo pones como binomio, uno sumando y otro restando. Es decir, raíz cuadrada de x da, raíz cuadrada de x cuadrada da x y raíz cuadrada de 4 da 2. Y entonces te queda x más 2 y x menos 2. Eso pasa si es una diferencia de cuadrado. Ya que ya es factorizado, colocas. Y observas que puedes cancelar. En este caso puedo cancelar x menos 2. Lo cancelo y me sobra nada más. El límite cuando x tiende a 2 de x más 3 entre x más 2. Sustituimos, me va a quedar 2 más 3 entre 2 más 2. Y me queda ¿qué? 2 más 3, 5 y 2 más 2, 4. Por lo tanto me queda 5 cuartos. El límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más x menos 6 entre x cuadrada menos 4 es de 5 cuartos. Entonces, si tú tienes un límite que a la hora de evaluar te da 0 entre 0, lo que debes de hacer es factorizar. Eso te implica que cuando te dé 0 entre 0 no has terminado y debes de factorizar. ¿Qué tipo de factorización hay? Pues factor común, diferencia de cuadrados, de trinomios, suma y resta de cubos y por agrupamiento. Te aconsejo o te invito a que los estudies para que cuando calcules límites no tengas ningún problema. Por el momento es todo, espero que te sea de mucha ayuda este tutorial.